¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches para aquellos que recién se prenden al 13, aquellos que ya estuvieron viendo el sorteo de 15 y demás, ya saben qué va a pasar. Para los que no saben, en un segundito nada más vamos a hablar con Ernesto Sanz, el senador nacional que quiere ser presidente de la Nación. Vamos a hablar de la violencia en los colegios que hace el municipio de Santa Fe sobre ese tema. Vamos a hablar de violencia familiar, vamos a hablar de la historia de amor de la familia de Iterlizzi, vamos a hablar con el senador Rubén Pirola, que también nos visita. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, inclusive del campo, pero todo eso después de esta presentación. Yo le decía a un precandidato a presidente de la Nación, Ernesto Sanz, que está con nosotros. Senador, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. ¿Bien? Muy bien, muy contento. Bueno, un mendocino, pero que ha pasado por la universidad acá en Santa Fe, así que parte suya está por acá. Viví 5 años acá. Viví 5 de mis mejores años de la juventud. Acá estudié, acá me recibí de abogado. Viví una época, por un lado una época política complicada, porque fue pleno proceso. Mi primer día de facultad fue el 24 de marzo del 76. Yo siempre digo que ese día, en lugar del rector de la universidad, el decano de Derecho, me esperaba el ejército que nos pedía el documento a la entrada y no lo devolvía a la salida. Y me fui a fines de los 80 y bueno, dejé muchos amigos. Cada vez que vuelvo, como dice el tango, se me pianta un lagrimón. ¿Quedaron amigos de aquella época? Sí, ¿De militancia también algunos, digamos? No, porque no había militancia política. No se hablaba política. No, además las casas de los estudiantes eran lugares vigilados, digamos. Y yo vine a vivir a casas que antes habían estado estudiantes universitarios, mendocinos, algunos de otras provincias. Entonces, todo lo que me quedó fueron amigos de la universidad, que luego con el tiempo se fueron transformando en militantes políticos y a lo largo del país, cuando voy, me reencuentro con ellos. Este año, bueno, uno de mis grandes amigos acá en Santa Fe murió, el escribano Héctor de la Fontana, bueno, pero ya... recuerdos de aquellas épocas, ¿no? ¿Por qué quiere ser el presidente Sanz? Bueno, yo estoy convencido que la Argentina tiene, como si fueran los dos platillos de una balanza, tiene en uno de los platillos muchos problemas. Problemas algunos de vieja data, la desigualdad, la pobreza, el tema nunca resuelto de unitarismo, federalismo, y todos esos problemas, más allá de que sean profundos, entusiasma la idea de poder resolverlos definitivamente, y a mí me entusiasma mucho esa idea. Pero mucho más me entusiasma que del otro lado, en el otro platillo, están las oportunidades, que son más grandes que los problemas. Las oportunidades que tiene la Argentina son mucho mayores que los problemas y eso me entusiasma aún más. Y estos años, esas oportunidades, lamentablemente, creo que se han desaprovechado. Ahora, Sanz, usted es un hombre del interior, digamos, de la provincia de Mendoza, pero acá hubo presidentes también que vinieron del interior, como fue Menem en su oportunidad, o como Kirchner, que también vino del sur, y no terminaron con esta cuestión del unitarismo y no hicieron nada por el federalismo. ¿Habrá que pensar que si usted llega lo va a hacer? Sí, a ver, es cierto lo que usted dice, de que ha habido presidentes del interior que llegaron con un discurso federal y que luego, desde Buenos Aires, desde la Casa de Gobierno, se olvidaron. Pero es que ya hoy el país no da para más, ya no da para más en este tema. Mire, hemos entrado en un círculo vicioso. Las economías regionales del interior del país están cada vez más empobrecidas. Ese empobrecimiento lleva a que la gente profundice los fenómenos de la migración. Primero, la migración, a ver, hoy lo hablábamos con un amigo, con Mario Barletta, que me decía una cosa que le había pasado a él, donde familias, por ejemplo, del Chaco, que vienen acá a Santa Fe, que es la primera escala. Exactamente. Después de Santa Fe, por ahí pasan a Rosario. Después de Rosario se van, terminan en el conurbano bonaerense.
¿Y esto qué pasa con el Chaco? Pasa en Santiago del Estero, en Catamarca, en La Rioja. Pero nadie terminó con eso, nunca. Bueno, pero es que hoy ya, ya no caben más dudas, más discusiones. El país necesita una inyección de federalismo, y el federalismo es muchas cosas. Es no solamente la distribución de recursos entre la nación y las provincias, sino fundamentalmente un esquema de desarrollo económico federal. Y yo quiero promover una ley nacional de promoción industrial. Una ley nacional de promoción industrial que establezca cupos fiscales para cada provincia, que por supuesto sean mayores para las provincias más pobres o con menos recursos, pero donde cada provincia con ese cupo fiscal pueda debatir hacia adentro de la provincia un modelo de desarrollo propio. Y entonces los catamarqueños usarán ese cupo para la minería, los litoraleños la usarán para las actividades forestales, nosotros en Mendoza, en la zona de Cuyo, para la fruticultura y la vitivinicultura. Ustedes acá tendrán que definir su propio modelo a partir de la agroindustria, la ganadería. Un modelo industrial. Un modelo industrial es lo que necesita la Argentina para ser federal. Ahora, Sanz, usted con otros radicales decidieron jugar en un espacio, en esta interna que se viene nacional, muchos dicen un espacio que tal vez esté más tirado al liberalismo económico. ¿Usted coincide con esa apreciación? No es así, no es así. Pero además en ese espacio conviven distintas visiones. Y esto es un frente que luego va a tener que gobernar la Argentina de manera integrada y además con un parlamento que va a necesitar de acuerdos. Primero acuerdos dentro del propio frente, porque tenemos bloques distintos. El principal bloque que va a quedar en pie a partir de diciembre es el bloque de diputados y de senadores de la Unión Cívica Radical, que va a tener más diputados... ¿Más que el PRO? Y más, seguro, más diputados y más senadores, y esto se lo garantizo ya. Pero además va a haber que buscar acuerdos con otras fuerzas, no solamente con las del frente. Va a haber que buscar al peronismo. ¿A cuál peronismo? Bueno, me imagino que al peronismo de los gobernadores, que va a ser un peronismo que va a tener necesidades también de cogobernar en la Argentina. Entonces me parece que se viene una época en donde no va a haber tantas etiquetas ideológicas. Nadie va a poder decir aquel es más de izquierda, más de derecha, además. Vamos hacia una época en donde las dos palabras claves son desarrollo y progreso. Desarrollo con progreso social, con movilidad social, con orden democrático, palabra que muchos dirigentes políticos les cuesta pronunciar. Ahora, orden democrático. Usted usa una palabra en estos últimos tiempos que es, tiene que venir un gobierno confiable, y del otro lado, digamos del lado del kirchnerismo, hablan de un gobierno de continuidad. Digamos, entre esa confiabilidad y la continuidad, ¿cuál es la diferencia? Bueno, nosotros más que confiable hablamos de cambio, continuidad y cambio. Esas son las dos, la polarización en la Argentina. Lo escuché al ministro de Economía hace unos días, diciendo que si gana Scioli, al ministro Kicillof, si gana Scioli, el equipo va a ser el mismo y que van a hacer más de lo mismo en materia económica. La verdad que me asustó, porque si esa es la continuidad, hacer más de lo mismo, yo auguro un futuro con más inflación, con más recesión, con más desempleo, con más pérdida de competitividad, con un tipo de cambio deprimido, con un aislamiento de la Argentina en el concierto de las naciones del mundo. Mire, los últimos tratados internacionales que firmó la Argentina son con Venezuela, con Irán, con China y con Rusia. La verdad que el mundo es otro, es mucho más global. Entonces digo que la continuidad, si es eso, necesita urgentemente un oxígeno de cambio, ¿no? Sanz, hay un hombre que usted lo nombró antes, es Mario Barletta, estuvo el domingo pasado acá con nosotros, habló del apoyo hacia la fórmula presidencial que usted encabeza, pero hay otros radicales que van a jugar por otro lado, tal vez con Margarita Stolbizer, y digo, ¿esto es un replanteo en el radicalismo? Digo, después de estas pasos, después de la presidencial, ¿va a haber un replanteo del radicalismo a nivel país? Bueno, primero debo decirle que fruto de esta visita que he tenido a Santa Fe, tener una reunión amplísima con todos los dirigentes del partido, no va a haber radicales que jueguen distinto al partido, por afuera. Todos, al 9 de agosto, van a trabajar por 2 boletas, que si bien están separadas, van a ir juntas en el voto. La boleta de legisladores nacionales que encabeza Hugo Marcucci, diputado nacional, y Hermes Wiener, senador nacional, con Marta Esperanza de compañera, y la boleta de presidente de la Nación que encabezo yo. Todo el radicalismo de Santa Fe se ha comprometido, y yo estoy muy entusiasmado y estoy muy agradecido por eso, a trabajar mi candidatura junto con la boleta de legisladores nacionales. San, gracias por haber venido. No, gracias a usted. Gracias por la visita. Nosotros vamos a la pausa rápidamente, ya volvemos con esto que es En Primera Persona. No se vaya.